Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, al mundo del misterio. Hoy iniciamos el camino de la mano de Pedro Amorós, con quien ahondaremos en el misterio y la historia de las grabaciones psicofónicas. Después llegará al programa Juan Miguel Marsella Crisóstomo para hablarnos de los peligros reales del misterio. A continuación seguiremos ese viaje por los entresijos de la Segunda Guerra Mundial, trasladándonos hasta Alaska, hasta la Isla de los Fantasmas. Michael Martínez Blanco nos contará la historia de la invasión de una parte de Estados Unidos por los japoneses durante algo más de un año. Y cerraremos esta noche del misterio con nuestra bruja particular y la historia y utilización esotérica del agua bendita. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Mundo. Desde su descubrimiento, la palabra psicofonía nos ha llevado a plantearnos si las voces de los difuntos pueden ser o no registradas en tecnología de grabación sonora. Los métodos, los medios y los aparatos de investigación hacen hoy día del estudio psicofónico algo más fiable a la hora de obtener resultados aclaratorios, descartando todo lo humanamente razonable, previsto e imprevisto. Las redes sociales llevan también más lejos y a más personas los registros obtenidos. La aparición de multitud de grupos pseudo-investigadores sin preparación que solo buscan el fenómeno, la notoriedad, el reconocimiento y el dinero, aprovechando el alcance de todas estas redes sociales, oscurece, mancha y mancilla la seriedad de todos aquellos noveles o experimentados investigadores que sí buscan el fenómeno y la verdad. Con Pedro Amorós esta noche hablamos de toda esta fenomenología que nos alcanza hasta nuestros días. Don Pedro Amorós, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está usted, caballero? Pues bien hallado, encantadísimo de nuevo de estar contigo en el programa y por supuesto con todos los oyentes. Es un enorme placer que vuelvas a participar en este pequeño nimio programa, para mí y para todos nosotros, para todos los que configuramos esta plataforma, Mundo Insólito Radio. Y bueno, el gran experto por antonomasia a nivel, yo creo, mundial también, no solo nacional, de las grabaciones e investigaciones psicofónicas. ¿Qué te parece si lo enfocamos desde un punto de vista distinto? Porque de psicofonías hemos hablado mucho, hemos hablado con mucha gente, pero yo me gustaría enfocar este fenómeno psicofónico desde un punto de vista de manifestaciones, ¿no? Quiero decir, sí. ¿Cómo se manifiestan el fenómeno psicofónico en los distintos lugares donde uno puede investigar? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, sobre todo para elaborar un tema tan complejo como es parte de la transcomunicación instrumental vía psicofónica, ¿no? Es decir, nosotros sabemos perfectamente que, bueno, pues en el campo de las psicofonías tenemos tres grandes grupos, que es la psicofonía microfónica, la psicofonía por trasradio y las voces directas. Yo esto lo voy explicando pues a menudo en el canal de YouTube que estoy haciendo ahora nada más y nada menos que un curso de psicofonías que no veas. Pero bueno, esto lo voy explicando un poquito porque creo que es fundamental, ¿no? Pues si alguien quiere seguirlo, el canal se llama Aventura del Misterio. Sí, bienvenidos serán, por supuestísimo que sí. Y bueno, pues para mí es una de las grandes bases, Carlos, donde realmente podemos llegar a comprender el fenómeno tal cual se manifiesta. Es decir, cuando hablamos de voces psicofónicas, microfónicas, tenemos que hablar de una génesis, es decir, de un origen. Cuando hablamos de voces por trasradio, podemos referirnos a otros e incluso a las voces directas, pues como por ejemplo las de Marcelo Bacci, por ejemplo. Tenemos que hacer alusión a otro término de aparatos que se utilizan para poder llegar a captar este tipo de inclusiones, ¿no? En cuanto al tema de la psicofonía microfónica, de todos es conocido. Yo creo que, por supuesto, todos nuestros oyentes lo van a identificar de inmediato, que se utiliza un grabador, un sistema grabador y un micrófono. En el sistema trasradio
se utiliza un sistema de recepción y un micrófono. Y por supuesto un sistema grabador, si no, no podríamos recogerlo. Y luego en el apartado de voces directas se utiliza un sistema de grabación, micrófono también, y o en su caso o en su defecto, distintos aparatos que se pueden llegar a trabajar para crear lo que son antenas de recepción, para crear una serie de complementos que hacen que la psicofonía pueda realmente manifestarse de una forma pautada, de una forma prevista y, por supuesto, bueno, más que por supuesto, casi por convicción, por una quedada, entre comillas, entre las propias voces y el experimentador. Esto vamos a verlo ahora en un momento, pero vaya, es uno de los factores más interesantes que tienen el tema de la captación psicofónica en lo que es la transcomunicación instrumental. La génesis, el origen de las voces, evidentemente, cuando hablamos de psicofonías captadas por el sistema convencional, pues por ejemplo, nos vamos a una casa abandonada o a un castillo, montamos un aparato de grabación, un grabador y un micrófono y permanecemos en silencio durante un par de minutos elaborando, bueno, pues temporalmente alguna que otra pregunta y luego escuchando cuál es la respuesta y de algún modo entresacando las posibles psicofonías que puedan llegar a responder a nuestras cuestiones. Este modo microfónico, esta forma de experimentar psicofónicamente, nos ofrece una génesis que también podríamos tomarla por dos cauces. El primero de ellos es lo que es la transformación energético-sonora, que es una hipótesis, un planteamiento que yo ya en alguno de mis libros empecé, me parece que fue en el primero, en el que escribí en el año 2001, Psicofonías Voces del Más Allá, pues yo ya elaboraba una posible hipótesis del por qué esto se producía de una forma inmediata, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues esto nos dio pie a muchísimos investigadores a trabajar con este planteamiento hipotético. ¿De qué se trata? Y ahí viene la génesis. Pues se trata de que las voces pues parecen, de algún modo desconocido, absorber los sonidos que existen en el ambiente, modularlos, es decir, como hace un niño con una bola de plastilina, y luego mostrarlos. Esto es complicado, yo no lo entiendo realmente cómo se podría hacer esto, pero parece ser que se trata de esto. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque encontramos matices del sonido de fondo entre las grabaciones psicofónicas que se producen. Por supuesto, una psicofonía no es un ruido. Y para poder determinar esto, evidentemente, primero está la pericia y experiencia del experimentador, del investigador, del analista, y luego, pues evidentemente, están los parámetros que se encuentran dentro de la psicofonía, como son tono, timbre y modulación de la frecuencia normalizada, que estos tres factores fundamentales hacen que la voz sea una voz y no un ruido. Esta es la característica principal para poder discernirlo. Con lo cual, la génesis de las psicofonías microfónicas tendría que ver como punto de partida una modificación del espacio ambiente, del sonido, de la energía sonora del espacio ambiente que nos circunda. Por supuesto, también tenemos otro cauce para tirar por ahí, que es precisamente la voz paranormal o voz directa, entre comillas, y ahora diferenciaremos el porqué, que se forma en un lugar. ¿Por qué? Pues porque hay voces añadidas que de una forma muy extraña aparecen sin estar ahí. Son voces que parece como si hubieran quedado espectralmente grabadas en el lugar. Y en un momento dado de la grabación se manifiestan, se ponen en antecedente, se muestran, pero claramente. Estas voces las denominamos voces paranormales, porque realmente no son psicofonías, sin embargo están ahí para ser escuchadas y para ser analizadas por todos, ¿no? Y lógicamente este es el bloque y posiblemente la génesis de lo que es el fenómeno psicofónico en cuanto a la experimentación microfónica. Claro, si nos vamos al aspecto más de transradio, ahí, bueno, pues sí que interviene un elemento, un aparato, que es un sintonizador de radio.
el sintonizador, normalmente cuando Fredrik Jurgenson encontró, bueno, pues un poco la pauta, hablo de Fredrik Jurgenson, hablo de Konstantin Rodiv, hablo de muchísimos investigadores, pues el profesor Alex Schneider, el cual tuve la oportunidad y el placer de conocer e intercambiar comunicados con él, el profesor Hans Bender, bueno, del Instituto de Friburgo de Parapsicología y Brisgovia, por supuesto, el propio Germán de Argumosa, Sinesio. Es decir, todo esto es lo que conforma parte de lo que es el planteamiento de utilización de un sistema de radio, de un aparato de radio, para intentar recibir las comunicaciones. Claro, aquí, Carlos, aquí ya interviene una génesis distinta, porque estaríamos hablando de una modificación hertziana de las ondas electromagnéticas del ambiente, pese a que haya un grabador y por supuesto un micrófono, pero es el sistema de recepción de la radio la que produce que esa comunicación esté, ¿no? Y en voces directas, la génesis evidentemente tiene que ser un sistema electrónico, lo que podría llegar a producir la entrada psicofónica. Entonces estamos hablando claramente de que pienso yo que la tecnología actual es mejor, más adecuada quizás que la antigua para este tipo de grabaciones, ¿no? Y que por ello se recogen a lo mejor unos mejores o mayores resultados, ¿no? Claro. Quiero decir, no pero como por ejemplo, ¿no? Cuando salieron las cámaras digitales, que empezaron a aparecer orbes por todos los lados, yo no recuerdo con las otras cámaras analógicas que se captaran las orbes, ¿no? Bueno, sí, en cierto modo tienes toda la razón. El avance tecnológico nos proporciona primero algunos errores, como bien dices, en tema de cámaras, por supuesto, y por supuesto también nos proporciona la fidelidad de las grabaciones. No es cuestión de obtener más psicofonías, es cuestión de obtener menos errores. Yo creo que esta pauta debería de elevarse como máxima, porque realmente es lo que bueno, pues nos hemos dado cuenta muchas veces de que lo que antiguamente pues considerábamos como psicofonía, pues a lo mejor era una voz externa que venía de la lejanía del viento, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que el avance tecnológico nos proporciona comodidad a los investigadores, fidelidad a la hora de conservar las grabaciones y, por supuesto, minimización de errores. La fidelidad está con que, por ejemplo, yo cuando yo empecé a grabar psicofonías hace pues muchísimos años, más de 30 y pico años ya, pues yo lo hacía con un pequeño aparato tipo de reportero, de estos de cinta normal, pero de reportero, un Sanio, que le modifiqué gracias a la ayuda de un electrónico amigo mío, bueno, pues que me modificó la velocidad del motor. Sabemos que cuando la cinta pasaba un poquito más rápido, la fidelidad aumentaba, con lo cual si yo tenía 4,7 centímetros por segundo de paso, normalmente cualquier cassette iba a esta velocidad, y bueno, pues yo podía incrementar la velocidad de grabación hasta 9 centímetros por segundo, pues podía llegar a coger una calidad de frecuencias pues de hasta 14-15.000 hercios. Fíjate, cuando trabajabas en términos normales a 4,7, pues se conseguía como mucho 11.000 hercios, y por muy buenos micrófonos que tuvieras de 20.000 hercios, nada más que llegaba a 11.000, porque solo grababa 11.000, ¿no? Con lo cual, los grabadores de bobina abierta, estos antiquísimos que hemos visto y que son maravillosos, pues algunos marca Akai, otros marca Revox, el UR por 4000L, que era el que utilizaba Fredrik Jurgenson, ¿no? Bueno, pues todos estos funcionaban a 19,9 centímetros por segundo o 19 centímetros por segundo según la marca, ¿no? Esto daba una calidad muy interesante de unos 18 a 20.000 hercios. Cuantos más hercios, más fina es la capacidad de coger las frecuencias agudas. Y las frecuencias agudas son las escogidas por las psicofonías para modularse, ¿no? Con lo cual, fíjate lo interesante que es poder grabar a altas calidades. Bien, pues si nos damos cuenta, yo ahora estoy grabando a 148.000 hercios o 192.000 hercios. La calidad es
soberbia. Claro, te das cuenta del vuelo de un mosquito. Si es el vuelo de un mosquito, se trata de una voz modulada. Esto está claro. No sé qué es lo que va a pasar en el futuro, si a lo mejor nos las da en 3 dimensiones, que esto ya es lo que creo que tiene que venir, ¿no? Pero de lo que no hay duda es que, como muy bien dices, que el avance tecnológico nos va a proporcionar y nos está proporcionando primero una comodidad importantísima, una fidelidad de conservación, porque no pierden calidad las grabaciones. Fíjate, cuando yo empezaba a experimentar y obtenía alguna psicofonía, tenía que trasladarla a otra cinta, de sistema analógico a sistema analógico, por vía de auriculares y un adaptador de impedancias que tuve que construirme para no dañar la grabación, ¿no? Imagínate lo que se perdía. O sea, yo ahora veo las psicofonías que tenía hace 20 o 25 años y me da lástima la cantidad de tiempo que he perdido, pero bueno, se adquiere experiencia, ¿no? Entonces, claro, ahora, como son todo términos digitales, no se pierde calidad, pero para nada. Bueno, sí, es verdad que yo miro aquí a mi izquierda y veo cientos y cientos de cintas de cassette, pues almacenadas con psicofonías y con grabaciones y demás, y ahí estarán. Si la humedad no las rompe, pues ahí estarán, ¿no? Pero claro, en el tema de las calidades digitales, pues muchas copias de seguridad debes de hacer, hasta que un día se te rompa un disco duro y viene el ¡ay, madre mía!, ¿no? Con lo cual todo tiene una ventaja y todo tiene un inconveniente. No obstante, el sistema actual digital, pues para mí es fundamental para poder trabajar y discernir lo que son los propios errores que se cometen a la hora de investigar. Uh-huh. Es importante, creo yo también, como tú bien has dicho, descartar los errores, porque cuanto más errores descartes, más fácil es considerar que lo que has obtenido ineludiblemente pudiera bien ser una psicofonía, una grabación del más allá o algo relacionado con el misterio. ¿Tú has llegado, Pedro, a desestimar en el presente, hoy día, alguna grabación que hayas hecho en el pasado a través de la nueva tecnología? Bueno, por supuesto que sí, muchísimas, porque me he dado cuenta de que o no tienen fidelidad suficiente, o no se escuchan bien, o quizá podría haber sido un error, porque yo perfecto no soy. Y bueno, pues pese a que llevo muchísimo cuidado, mucho método, intento aplicar mucho método, pues es cierto que muchas veces pues me he dado cuenta de que, digo, ostras, esto podría ser, y prefiero borrarlo ante la duda, ¿no? Prefiero quedarme tranquilo y decir, vale, pues esto no es. Tengo miles de grabaciones, muchísimas miles, y bueno, pues me sobra con lo que tengo y no quiero tampoco algo que no me haya cerciorado que realmente pueda ser identificado como psicofonía. Y tengo muchísimas psicofonías todavía que no están digitalizadas, ¿no? Es una pena, pero bueno, pues es muchísimo trabajo. Y entonces, bueno, pues poco a poco sí que voy limpiándolas, voy depurándolas, voy intentando algunas de ellas clarificarla, pues como te había dicho antes, antiguamente cuando teníamos aparatos de cinta y yo estaba pues en mitad de la noche con Bea, hoy es mi mujer, en aquel entonces era mi novia, pues ella tomaba los datos y hacía lo que es el tema analítico y tal, y yo hacía lo que es el tema técnico, ¿no? Y entonces cuando se obtenía alguna psicofonía, el hecho de conservarla era importante para tener un registro conservado, ¿no? Porque si tú grabas una psicofonía y queda ahí en una cinta, ahí dispersada, pues es lo que le ocurría a Sinesio Darnell hace muchísimo tiempo, que tenía psicofonías dispersas por todas partes. Entonces la forma de agruparlas, de ordenarlas, de archivarlas, era muy importante. Y bueno, pues ¿de dónde lo vas a hacer si estás en medio del campo? No tienes un aparato de alta fidelidad para conectarlo, bueno, pues de una forma eléctrica, ¿no? Entonces yo me construí un aparato que lo bauticé como ADI, era un adaptador de impedancias, que lo que me hacía era con cierta calidad grabarme de una cinta a otra, de un grabador a otro grabador, pues las posibles psicofonías que llego obteniendo. Pero a riesgo no, a consecuencia y pagando un elevadísimo precio de perder a veces hasta el 60 y el 70% de calidad. Yo también, Pedro, he realizado a lo largo y ancho de la geografía española pues un montón de viajes y un montón de investigaciones de la época antigua, ¿no? De la época que hemos hablado de las casetes, y evidentemente, pues bueno, yo no me puedo comparar a nadie, pero conozco el método y el trabajo que lleva el descartar los errores, como tú bien has dicho.
Quizás por ello me sorprende mucho hoy en día. No sé, yo veo canales de YouTube, pues sabes que los que nos dedicamos a esto de forma desinteresada y simplemente por afición, empiezas a ver canales de YouTube y de un montón de sitios donde cada investigación que hacen empiezan a sacar fenómenos paranormales, las puertas se les abren, se les cierran, sacan grabaciones por todos lados, saben de quién es el que hablas. A mí esto me sorprende muchísimo. Yo no sé si es que en mi época, por la tecnología que teníamos entonces, no podíamos hacer todo esto y automáticamente decir es tal, o es que aquí buscan más la fenomenología y el, no sé, hacerse entre comillas famoso. O quizás también las descargas de YouTube. ¿O estoy yo equivocado y evidentemente son grandes investigadores y consiguen todo lo que quieren? Vaya tela, sí, yo creo que has puesto un poco el dedo en la llaga. Bueno, mira, Carlos, yo creo que yo prefiero que investiguen aunque se equivoquen, que no investiguen. Esto yo creo que a ti también te va a pasar lo mismo, pero es cierto que hoy en día la gente, se da muy... se da muchísima prisa en conseguir resultados extraordinarios. Y yo te puedo asegurar que yo no tengo resultados extraordinarios, yo me lo curro con mis compañeros, conmigo, y bueno, pues de cada 100 investigaciones que hacemos, a lo mejor aparece una psicofonía buena. Últimamente, es verdad que he hecho algunas y que están saliéndome algunas interesantísimas, además grabadas con una cámara. El micrófono de la cámara, tiene una calidad extraordinaria, pero ¿qué te quiero decir? Que te das cuenta que, pues cuesta mucho de conseguir una psicofonía buena. Y he visto, por desgracia, que hay gente que no tiene método a la hora de trabajar, de experimentar, quiero decir. He visto gente que no tiene formación, y este es el verdadero problema, no tiene formación, no va muy por libre, no tienen un método de trabajo, no tienen una pauta a seguir, y evidentemente esto me preocupa muchísimo. Por eso, pues alabo la pregunta o el planteamiento que tú acabas de hacer, porque creo que nos puede dar pie a darnos cuenta un poco de que hay mucha gente que va demasiado rápido, y a mí me encanta, porque mira, me encanta que existan, porque son grupos de investigación, son personas que aman la investigación, que se aficionan, y es muy bueno para todos nosotros que exista esta, yo creo que inquietud por el misterio y por conseguirlo. Solo pongo una pequeña premisa, que se formen un poquito, que lean y que lean las cosas antiguas, también las modernas, por supuesto, pero que lean las cosas antiguas, que no se fíen de lo que uno dice por internet o lo que puede dejar de decir. Tienen que valorar a la persona que lo dice. Pues hay por ahí bastantes personas que, pues YouTube nos da la posibilidad a todos de poder manifestar nuestras cosas, nuestras palabras, y es muy loable y totalmente respetable. Pero hay que llevar cuidado, porque no sabes quién está diciendo eso. Debe de ser una persona que tenga una cierta experiencia, que sepa un poco cómo orientar lo que es el fenómeno paranormal, que sepa lo que es una parasismogénesis, es un nombrajo muy raro y que define un movimiento de tierra incontrolado en un momento de tensión paranormal, por decirlo así, ¿no? O lo que es un fenómeno paraacústico, porque la psicofonía es un fenómeno paraacústico, que la parapsicología lo recoge dentro de lo que son los fenómenos psi gamma y psi kappa también, porque es una mezcla entre ambos, ¿no? Aunque yo me inclinaría más por psi kappa porque es acción directa, ¿no? Es una acción física, ¿no? Es decir, tenemos que conocer un poco a lo que nos estamos enfrentando. Hablando del término psicofónico, es indudable que debemos de llevar mucho cuidado. La gente graba psicofonías, pues mientras están haciendo programas de radio o mientras están hablando, pero por Dios, esto no se puede hacer. Es decir, no se puede grabar psicofonías cuando alguien está hablando. No. Si alguien habla hay que invalidar la grabación. Muy expertos debes de ser y mucha técnica debes de aplicar para poder entresacar una voz psicofónica en un momento, en un contexto de grabación donde alguien habla. A mí me ha ocurrido, claro que sí, pero yo, gracias a Dios, sé sacarlo, pero mucha gente no, y mucha gente valida todo eso. A mí me envían, yo analizo pues una media de entre 60 y 100 psicofonías diarias,
diarias, Carlos, es mucho, pero no mías, sino de muchísima gente que me envía, ¿no? Muchísima gente, muchos conocidos, muchos otros muy conocidos y otros que no son tan conocidos, pero todos me envían y a mí me gusta quedar bien con la gente y aplicar mi pequeño granito de arena, ¿no? Y no sabes lo que me cuesta, tener que decirle a alguien, mira, perdona, Pepito, pero esto que tienes es la voz de una persona. Explicar eso, de verdad, yo que soy muy diplomático, no puedo. Es que, no sé, me cuesta muchísimo, ¿no? Por eso hay que formarse. Por eso, en el canal mío de YouTube, en Aventura del Misterio, pues estoy haciendo estos cursos, que voy ahora por el tercero, y bueno, pues está dando un buen resultado. Por lo menos la gente empieza a conocer la historia. No sabes la de gente que me ha escrito diciéndome, no sabía la historia de las psicofonías, pero caramba, antes de realizar algo, por lo menos hay que informarse. Y es por ello por lo que me he decidido hacer este curso de formación, absolutamente teórica y absolutamente práctica, porque vamos a hacer práctica también, donde, bueno, pues intentar orientar a la gente a estos nuevos investigadores que vienen con muchísimas ganas, pero que a veces se equivocan, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos pues meten un poco la pata y a veces hay que sacársela y decirle, oye, mira, que demasiadas psicofonías estás obteniendo tú, amigo. Por eso te digo que quizás algunos tengan mucha suerte o demasiada suerte. Estoy contigo sobre lo de tener método, evidentemente es fundamental, conocer la historia, evidentemente para mí también es fundamental, y tener formación, que evidentemente también es fundamental. Lo malo que creo yo, entre comillas, yo sí que me voy a mojar un poco más que tú, a ti te he visto más diplomático, lo malo es que todo el mundo hoy en día se considera investigador. Se cogen unos aparatos que tienen dinero, se lo compran con su esfuerzo y con su trabajo, que me imagino que todo el mundo, pues para desembolsar en materiales de investigación, pues le cuesta su esfuerzo. No todos tenemos dinero como tienen otros, pero el mero hecho de que tengas un buen equipo no te hace investigador, ¿vale? Y esta gente que busca la fenomenología y automáticamente no filtra las grabaciones como debe filtrarse, y lo que quieren es notoriedad, yo no lo veo sano, yo lo veo al revés, lo veo dañino. ¿Por qué lo veo dañino? Porque mancillan el trabajo serio de los demás. Ya, Claro, te entiendo perfectamente. Si tú trabajas, tú llevas 30 años, lo has dicho hace un momento, si tú trabajas de una forma seria, tú eres informático, tú sabes cómo tienes que tratar las psicofonías, de hecho has inventado o has montado diversos sistemas de filtros para poder descartar todas esas cosas que sí que son explicables y razonables, ¿no? Sí. ¿Por qué de repente una persona llega y puede mancillar tu trabajo? Porque claro, si consideran a esta persona falsa, pues lo que hace es hacernos daño al resto de los que nos tomamos esto de una forma seria. Nos hacen daño, quieras que no, nos hacen daño. Yo me mojo, yo me da igual porque, mira, como esto sale de mis costillas, como decía el otro, puedo decir la verdad sin tener miedo a nada, ¿vale? Estos pseudos investigadores, luego están estos otros que son investigadores de sofá o de sillón, que se sientan en casa, se mueven ahí, empiezan a decir no sé cuál, no sé qué, buscan por internet y lo hacen suyo lo de otros. Estos son más peligrosos todavía, porque estos son ladrones. No sé, y si quieres dejamos este tema, que tú eres muy diplomático, ya lo has dicho. Y bueno, los equipos de investigaciones modernos, estos grandes equipos que te ayudan mucho a la hora de ir a un lugar. Hemos hablado de método, hemos hablado de que la historia para mí también es muy importante, el estudiarla o al menos conocerla. Y bueno, pues yo me gustaría que explicaras el método que tienes tú cuando vas a un lugar a investigar, ¿no? Claro, así como un poquitín de guión, ¿sabes? Sí, por supuesto. Vamos a hacerlo muy light, sobre todo para que todo el mundo nos entienda. A ver, básicamente, cuando hay que entender dos cosas. Una de ellas es experimentar y otra de ellas es investigar. Comúnmente, pues decimos que vamos a investigar y demás, ¿no? Pero realmente estamos experimentando. Experimentar es coger una grabadora, irte a una casa abandonada, grabar psicofonías y largarte a tu casa y analizar lo grabado. Investigar es sacar conclusiones de ello. Es decir,
Yo, por ejemplo, recuerdo una investigación de una casa, bueno, recuerdo no, muchísimas, constantemente, donde, bueno, pues yo estuve 1 año y medio investigando. 1 año y medio. No te puedes imaginar, o sea, 1 año y medio, una casa que estaba para alquiler y, por supuesto, yo las llaves las llevaba en el vehículo mío. Es decir, cuando tenía oportunidad iba allí, grababa, sacaba conclusiones, es decir, debes de analizar lo que es el contexto para investigar, analizar el contexto. Debes de situarte, incluso mirar el contexto histórico, ver si realmente, bueno, pues hay actividad geológica cerca, si hay determinado tipo de acciones que influyen a la hora de producirse los fenómenos. Aquí ya estamos rozando lo que es una casa encantada, ¿vale? En la que, evidentemente, uno de los fenómenos que se producen, primero, es una fantasmogenia, es decir, la aparición de un posible fantasma, y segundo, una serie de fenómenos de RAPS, de fenomenología poltergeist recurrente, posiblemente por infestación, en la que se detonaba en un momento dado la aparición de un fantasma. Nada más y nada menos. Por supuesto, el fenómeno psicofónico se daba, pero en menor medida. Entonces el trabajo de investigar este sitio tiene una pauta, un método completamente distinto al ir con tu cassette y grabar psicofonías. Porque al fin y al cabo, el método para grabar psicofonías, sabemos cuál es: 2 minutos de grabación, silencio total, efectuar una pregunta cada 20-25 segundos y luego parar, rebobinar y escuchar. Por supuesto, un cuaderno de campo, por supuesto, si es posible, unos auriculares para cerciorarte de que no has grabado una voz externa, y mucha paciencia. Fíjate tú, si es sencillo grabar una psicofonía o experimentar, pero a la hora de investigar hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Los factores que influyen en una investigación son múltiples, y yo, por ejemplo, por decirte un caso, podríamos nombrar la famosa Casa de las Caras de Belmez. Yo he estado 24 años investigando el tema de las caras de Belmez. Es decir, mucho tiempo de mi vida. Cuando yo empecé a investigar el fenómeno, empezaron distintas etapas. Y el método que se hace en estas investigaciones, en estas pautas de investigación, es muy variado. Pues, por ejemplo, el primer acercamiento que nosotros hicimos a María Gómez Cámara y al fenómeno de las caras de Belmez fue junto con mis queridísimos compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, donde intentamos realizar un estudio psicológico de María Gómez Cámara con un polígrafo, con un aparato que es un detector de mentiras, pero que también es un aparato que sirve para detectar la hipersensibilidad de distintos estímulos, ¿no? Como la segregación de por las glándulas suprarrenales de una sustancia que se llama adrenalina en un momento dado, y que muy probablemente, bueno, pues antiguamente, bueno, pues cuando empezamos nosotros, se utilizaban mucho los reveladores Baxter y, por supuesto, los experimentos que se hizo pues con una dracaena, que era una planta, y donde él, este hombre, bueno, pues había de alguna manera comprobado que efectivamente se producían oscilaciones y la planta llegaba a sentir. Todo esto está escrito en algunos de los libros y demás, ¿no? Pero formaba parte de los experimentos y las distintas pautas. En el año 2002, por ejemplo, empezamos en noviembre, octubre, empezamos un experimento bautizado como el Proyecto Génesis, donde incluso pues generamos parte del suelo de la casa para ver si se producían teleplastias, que son formaciones de caras, es como se denominan a las caras de Belmez, ¿no? Teleplastias. Todo esto concluyó, y todo esto, bueno, pues sirvió para darnos cuenta de que María Gómez Cámara, la dueña de la casa, pues tenía una influencia directa como un factor fundamental a la hora de la producción fenomenológica. Esto debemos de tomarlo tal cual yo lo acabo de decir, es decir, son pautas de trabajo, factores que influyen y, por supuesto, nos da pie a elaborar teorías de, bueno, pues consecuentes con lo que se está investigando, ¿no? Bueno, este es el planteamiento. El método de trabajo, como te decía, dependiendo de lo que tú investigues,
debe de aplicarse una cosa u otra. En el campo de las psicofonías, pues evidentemente, si utilizamos cintas de cassette, deben de ser cintas de cassette de alta calidad, deben de ser vírgenes totalmente y a ser posible borradas con una cabeza borradora previa, o un desmagnetizador y magnetizador, que eran electroimanes, vaya. Si estamos trabajando, como todo el mundo ya está trabajando prácticamente con sistemas digitales, pues debemos de utilizar lo que es un aislamiento, ¿no? Es intentar buscar el momento de silencio. Esto no significa no hacer determinado tipo de ruido que puede llegar a servir como portadora para ser modulado. Esto que yo he explicado antes, de ese fenómeno que se detona y que, en cierto modo, esas psicofonías que pueden llegar a ser el resultado de una transformación energética sonora. Entonces, claro, cuando tú generas una pauta, por ejemplo, el dripping, que no sé si lo habrás oído alguna vez, pero el dripping se utiliza muchísimo, es abrir un pequeño grifo y dejas caer unas gotitas de agua. Esto se estuvo planteando en el segundo Congreso de México, en el cual yo intervine como ponente en representación de España, y donde se hablaba de lo que era, bueno, pues la capacidad, en mi caso, pues como estaba con la elaboración de la teoría de la hipótesis de la transformación energética, la utilización de frecuencias portadoras y sonidos ambiente para poder modular esas voces, ¿no? Y el dripping, que era dejar caer esas pequeñas gotas de agua, pues está dando unos resultados extraordinarios. Pero claro, eso debes de hacerlo pues en un ambiente, en una casa, en un lugar, ¿no? En tu casa. Cuando estás trabajando en investigaciones de campo, la cosa varía. Deberías de utilizar otro tipo de frecuencias portadoras que ahí están, ¿no? Todo esto es lo que conforma parte, insisto, parte de ese método de trabajo y método de investigación. Pero sobre todo, las pautas base que hay que tener en cuenta es el silencio. No se puede susurrar, no se puede hablar, no se puede comentar. Nadie puede abrir la boca, solo el experimentador que está emitiendo preguntas, que está conversando, que está dirigiéndose a la experimentación en sí y, por supuesto, en voz alta y muy clara, ¿no? Entonces, fíjate, luego, bueno, pues también cositas técnicas, desplazar el micrófono del aparato, lo suficiente para que no queden nuestros propios sonidos introducidos dentro del proceso de grabación, intentar evitar ciertos ambientes, como por ejemplo en el campo la grabación diurna, sobre todo en época estival, por los insectos y demás, que perturban muchísimo el ambiente, y por supuesto huir del viento, huir de playas, etcétera, etcétera, ¿no? Estas pautas son las que conforman el método de trabajo, claro. ¿Hay aparatos más adecuados para determinados lugares o puedes utilizar todos los aparatos en todos los sitios? Me refiero para ir a grabar. Qué buena pregunta acabas de hacer. Estás haciendo preguntas de investigación. Esto me encanta. Bueno, vamos a ver. Un aparato para poder registrar simplemente es un dispositivo tecnológico que está ahí. Cualquiera sirve para cualquier lugar. Se pueden conseguir psicofonías para cualquier sitio. Pero evidentemente, si tú te vas a ir a un ambiente silencioso, si llevas un micrófono de condensador que llega hasta 20.000 hercios, es decir, una frecuencia muy alta, bueno, pues te va a dar muy buen resultado. Yo he estado de viaje, se me ha olvidado la grabadora por cualquier causa y he grabado con el móvil. El móvil, es decir, el teléfono móvil, tiene un corte de frecuencias que ya lo hacen así, porque el móvil también tiene una pequeña tarjeta de sonido, no lo olvidemos, y esta tarjeta de sonido va preprogramada para que corte el sonido ambiente, el sonido residual, que es lo que nosotros queremos. Hay mucha gente que me envía psicofonías con móviles que se oyen de pena. Digo, pues vamos a ver si ocurre. ¿Por qué? Pues porque o tienes un teléfono móvil que está hackeado, ruteado, es como se utiliza dentro de lo que es la expresión del argot hacker en el sistema telefónico, ¿no? El cual tú le has liberado el micrófono, o bien va a ser difícil que tú puedas coger frecuencias muy
muy altas, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba analizando las psicofonías de una compañera y me las había enviado por móvil. Lo primero que le dije es, ¿cómo se te ocurre? Ay, es que se me olvidó. Bueno, pues nada, no se le ha olvidado, pues hay que trabajar con móvil, con algo hay que trabajar. Pero claro, esto tiene un riesgo y es el riesgo de confundir algunos sonidos. Se pueden confundir una voz externa que venga del exterior, un niño que habla, un niño que canta, un niño que chilla. Digo niño o niña porque tienen voces muy, muy agudas, ¿no? Y esto se propaga muy lejos en el ambiente. Y claro, todo esto es lo que nos da, bueno, pues una tecnología adaptada para un lugar u otro, ¿no? Yo personalmente creo que, bueno, pues una grabadora hoy en día ya no son caras. Yo me he gastado fortunas, absolutas fortunas, ahorrando durante años para comprarme un aparato de grabación que todavía los tengo por ahí. Recuerdo el Sony TCS 2000, que me encanta, es una grabadora estupenda, pero me costó carísima, entre comillas, claro. Y bueno, pues hoy en día, pues por 100 euros tienes una grabadora que tiene una calidad asombrosa, una Tascam, por ejemplo, una Zoom, que son marcas distintas, pero que ambas te ofrecen precios extraordinarios y con calidades extraordinarias, con micrófonos que, bueno, yo nunca hubiera podido soñar tener algo así, ¿no? Pero hoy en día los tienes al alcance de la mano, ¿no? Una grabadora de ese estilo a mí me sirve como todoterreno, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una Tascam de recién para cuando me voy de viaje y la llevo en mi bolsa de mano. Y ahí, bueno, pues me sirve como dispositivo para captar psicofonías. Por supuesto, a la Tascam de recién se le puede conectar un micrófono de condensador, porque tiene dos entradas XLR, que nos sirve también para grabar con alta fidelidad, ¿no? Entonces, hay que saber qué es lo que se tiene y qué es lo que se graba. Grabadora en cinta analógica, pues también se puede llegar a utilizar, Carlos. También, en un momento dado, pues cuando no puedes o no tienes otra cosa, pues, joder, una grabación preciosa, románticamente hablando, de ese pasar de la cinta, ese siseo de la cinta es maravilloso. A mí me encanta y lo echo de menos muchas veces, ¿no? Por eso creo que se debe de adaptar el lugar donde estamos al dispositivo que vayamos a utilizar. Tú no te puedes meter en la Gran Pirámide. A ver, yo he tenido un permiso especial en la Gran Pirámide, hablamos de la pirámide de Keops, donde pude estar durante 1 hora de tiempo allí dentro grabando, ¿no? Y experimentando, pero no todo el mundo puede. Y si quieres grabar dentro, o te llevas tu teléfono móvil o te llevas una grabadora de mano. Entonces, debe de adaptarse el dispositivo tecnológico a dónde estás realizando la grabación. Y en el laboratorio, pues imagínate, en el estudio puedes utilizar prácticamente lo que quieras, porque lo tienes ahí y siempre está ahí para escucharte ese estudio, vamos. La pregunta que te tenía preparada ahora me la has contestado sin yo hacértela, que era sobre los móviles, ¿no? Yo he visto a gente en diferentes lugares pues utilizar el móvil como elemento de grabación para intentar obtener una psicofonía. Ya. Pero ya te me has adelantado. y yo creo que la has contestado perfectamente. Pedro, hay programas, a ver, una pincelada, ¿vale? Si no tienes otra cosa, puedes utilizar un móvil. Más vale un móvil que no grabar. Hay algunos programas, si me permites voy a recomendar alguno gratuito, sobre todo para que todo el mundo pueda descargárselo. Me parece que está tanto para formato iOS como para formato Android, ¿no? Bueno, yo lo he utilizado y tienes un sistema de escucha, suelo utilizarlo cuando me voy a experimentar en el exterior, que es el Sound4 adaptado a móvil, que se llama Rec 4G 2, y si lo quieres Pro, pues ya te toca pagar un poquito más. Si no lo quieres Pro, pues tienes anuncios y menos calidad de grabación. Pero vaya, no sé, que la gente lo pruebe, si le apetece, pero yo recomiendo, lógicamente, que si tienen que hacer algo y quieren hacer algo serio, que por lo menos intenten adquirir una pequeña grabadora que le va a dar una calidad que un móvil nunca, insisto, nunca se la va a dar. Ya si te parece, para ir finalizando, bueno, una pregunta a un investigador que lleva 30 años investigando como tú. ¿Qué sigues buscando a través de las investigaciones, Pedro? Ay, qué bonita esta pregunta. Yo creo que sigo buscando la magia de la investigación en sí.
Es decir, si algún día se descubre cuál es el verdadero origen de la psicofonía, que no se sabe, a lo mejor yo le pierdo un cierto interés, o quién sabe si me especializo todavía un poco más, ¿no? Pero no sé. A mí me gusta la magia de lo desconocido, la magia de lo que todavía tiene fronteras, la magia de ese ambiente que te traslada el hecho de plantarte en una casa en la que se dice que han ocurrido fenómenos extraños, en plena noche, en plena madrugada, y bueno, pues grabar una cosa verdaderamente increíble. No sé si te lo he llegado a responder, es decir, a mí me atrae lo desconocido, el hecho de que todavía no exista nada para definir eso, y por supuesto voy en busca a la vez y paradójicamente de intentar conocer cuál es la génesis de todo este entramado misterioso que tenemos entre manos. Uh-huh. Bueno, ya como despedida, aparte de que quieras añadir algo más, pues yo te voy a recomendar tu canal, si me lo permites, tu canal de YouTube, La Aventura del Misterio, que ahora estás impartiendo el curso de las psicofonías y me parece que esta semana has hecho el 3, pero lo he estado viendo el otro día y creo que era el tercero, ¿no? Efectivamente, esta semana ha salido la tercera entrega y está muy bien, la gente lo está siguiendo, está gustando muchísimo, hay muchísima gente implicada y yo creo que es bonito pues hacer que, no sé, la gente se acerque un poco al método, a la forma, y no es porque lo utilice yo, porque yo utilizo métodos que han sido utilizados por grandes maestros, por personas que han estado ahí muchísimo tiempo. Entonces, pues eso debe continuar, no debe pararse. Es verdad que hay que sacar nuevas formas, nuevos enfoques, nuevos planteamientos, pero siempre utilizar una pauta seria, una pauta de respeto, de nobleza y por supuesto de continuidad, para que esto tenga continuidad, ¿no? Es decir, ese cuaderno de notas que nunca debe faltarnos y por supuesto ese método de trabajo que debe de ser el de rigor, el que nos va a hacer que cuando Carlos va a realizar una experimentación a algún lado y me pase los resultados, yo pueda estar totalmente convencido de lo que Carlos ha hecho es totalmente correcto y no tenga que volver a analizar y que si es, que si no es, etcétera, etcétera. Y bueno, no hay que olvidarse que lo habla un investigador reconocido mundialmente y con más de 30 años de experiencia a sus espaldas. Don Pedro, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber participado en este pequeño programa. Tienes los brazos abiertos siempre para cuando quieras volver a entrar. No tienes más que... O si no, ya te busco yo, que es lo que suele pasar. Un abrazo, Pedro. Pues, Carlos, el placer es mío. Es un honor estar aquí en tu programa una vez más y bueno, pues escucharte es un verdadero placer. Me encanta oír el programa y, por supuesto, todos los temas que son verdaderamente apasionantes. Y, por supuesto, también estar ahí con todos los oyentes que sin duda, sin ellos, pues poco podríamos hacer. Efectivamente, estoy contigo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Tu radio. Mucho más que radio. Mundo. Está de moda, entre comillas, visitar e investigar lugares abandonados, ruinosos y carentes de cualquier modernidad eléctrica. Está de moda, entre comillas, hacer esas incursiones de noche, sin apenas conocimiento del lugar y sin permiso de nadie. Y está de moda, entre comillas, investigar lugares inhóspitos a altas horas de la madrugada, sin apenas preparación, información ni planificación.
Todas estas, digamos, negligencias, entre comillas, pueden acarrear y acarrean peligros para todos estos grupos o personas en solitario que se aventuran, quién sabe si quizás, buscando más la aventura del miedo que el verdadero misterio. Juan Miguel Marsella Crisóstomo hoy nos avisa y advierte de esos peligros a los que te puedes enfrentar por no tener una adecuada preparación en la investigación. Muy buenas noches, Juan Miguel, bienvenido, ¿cómo estamos hoy? Buenas noches, pues aquí andamos, bien, un día más con este tipo de misterios y hoy creo que va a ir de otra parte del misterio que no se suele hablar mucho. Vale, creo que es importante. Yo me gustaría saber, porque claro, todo el mundo habla de, todo el mundo da datos de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, todo el mundo aconseja. Todo el mundo tiene unas pautas para ir a hacer una investigación, algunos más, otros menos, unos van sin pautas, unos no estudian los lugares, pero yo pienso que todo esto, además de ser tan fácil ir a un lugar e investigar, yo creo que también puede tener peligros, ¿no? Pero además muchos más de los que piensa la gente. Date cuenta que un porcentaje muy elevado de la gente, que lo hemos hecho todos, desde los más jóvenes a ya con nuestra edad, que lo seguimos haciendo, vamos a lugares que están abandonados, ¿no? Lugares que están muy deteriorados y que han estado muchísimos años a la intemperie sin los cuidados de mantenimiento necesarios. ¿Qué ocurre? Estos lugares, pues simplemente, pues al ser un lugar con estas características, ya tiene una serie de peligros que nos puede llegar a costar un accidente y en ocasiones nos podría llegar a costar la vida. Ya no solamente en estos lugares abandonados, estamos viendo que ahora también está muy de moda pues el bajar a ciertos túneles, intentar localizar ciertos pasos de antiguos conventos, el buscar distintas cuevas en las que supuestamente pues había algún tipo de enterramiento, de restos funerarios y demás. Todo esto también puede arrastrar ciertos peligros y yo creo que mucha de la gente lo desconoce y creo que es el momento en el que se lo podemos contar, porque date cuenta, simplemente yo no voy a decir es que el casco sería recomendado y sería de uso obligatorio para cualquiera de estos lugares. Sería el mínimo EPI que habría que llevar. Tengo que contarte, Juan Carlos, antes de nada, que yo soy recurso preventivo. Yo soy recurso preventivo en el campo de las telecomunicaciones. ¿Qué ocurre? En el campo de las telecomunicaciones, el recurso preventivo tiene que tener varios conocimientos referente a muchos de los lugares que estamos ahora mismo hablando. Por ejemplo, desde lugares o posiciones en altura a lo que te estoy comentando ahora mismo, que sería lo que se denomina espacios confinados. Sí, que estamos hablando, Juan Miguel, de unos peligros físicos normales y racionales que puede ocurrir en un lugar donde tú bien has dicho al principio, lleva desatendido durante a lo mejor décadas, ¿no? Que no sabes si a lo mejor al subir una escalera de repente se desprende el ladrillo, la madera que esté, lo que sea, se parte y te caes. O sea, son peligros físicos que no estamos hablando de nada misterioso de otro plano astral ni del más allá. Estamos hablando... No, estamos hablando del más acá. De peligros de la realidad que estamos en ese momento palpando y pisando. Uh-huh. Que luego también, luego también podríamos hablar, si tienes a bien, pues de con qué tipo de gente te vas a hacer investigaciones y todo este rollo. Por supuesto, eso es muy importante también. Pero mira, por ejemplo, si tú entras en un gran hospital abandonado y demás, tú vas a ver que la mayoría de las escaleras y los peldaños están totalmente destrozados. Tienes paredes y las zonas de ascensores y sobre todo desde que hace unos años comenzó a dar la moda de robo y destrozo de todo lo que eran tuberías de cobre, de las calefacciones, todo lo que eran los cableados que comunicaban las plantas de electricidad.
etcétera, que fueron literalmente, Juan Carlos, hay hospitales por aquí como el de La Barranca, literalmente las paredes arrancadas de cuajo, llevándose los tubos y los cables y todo para luego venderlo. Un expolio totalmente de toda la estructura, por decirlo de alguna manera, en zonas bastante importantes, totalmente destrozada. Más luego lo que no se ve, porque es que yo tengo conocimiento de en algunos sitios de haberse llevado hasta vigas. Madre mía. De esas a lo mejor de cerrallas de metal o cosas de esas. O sea, tú date cuenta lo que puede acarrear. No simplemente cuando tú entras a un sitio de estos, aparte de llevar el tema de un casco, siempre tendrías que tener, saber un poco a moverte lo que sería un poco como si fuera en una obra. Por dónde tienes que subir, siempre pegado a la pared. Sí, pero para esto, Juan Miguel, yo creo que es necesario, ¿no? Por estos peligros que estamos hablando, es quizás, ¿no?, muy recomendable hacer una primera incursión a plena luz del día y reconocer el terreno exhaustivamente para cuando luego vayas a las horas nocturnas, que es cuando se suelen hacer estos menesteres, sepas más o menos dónde te hallas y dónde te tienes que mover, ¿no? Muy bien indicado, por supuesto. Es que lo primero que hay que hacer es, una vez que vas a ir a un edificio de estas características y casi a cualquier lado, tienes que ir de día. Tienes que ir de día e inspeccionarlo bien. Fíjate, te digo casi a cualquier lado. Yo en Belchite casi me caigo una acequia por la noche, no sabía que estaba ahí. No habíamos inspeccionado esa zona. Y no se veía. O, por ejemplo, si vas a estar en una zona como el penal de régimen abierto de Herrera de la Mancha, Juan Carlos, no sé la caída que puedes tener por uno de esos enormes agujeros como si fueran tuberías gigantes taladradas en el suelo, ¿vale? Como si fueran tuberías gigantes, tiras una piedra y tarda unos cuantos segundos en escucharse como suena otra vez. O sea, la gente va de noche, va allí con toda la locura. Luego hay otra cosa muy importante, es, creo yo, no ir nunca solo. Hombre, eso es otra, pero es que lo de ir solo en casi cualquier cosa es auténticamente una locura. Pero si vas a un lugar en medio de la nada, abandonado y solo, eso ya es una locura al máximo. Es que te gusta el riesgo directamente. Yo conozco gente que ha ido solo, tengo un gran amigo que se ha pasado noches durmiendo en Los Molinos, en la parte de la Boardilla y en otros sitios. Yo no sé exactamente con qué propósito, no he llegado nunca a hablarlo muy profundamente con él, pero yo pues lo veo una auténtica locura. Yo también he hecho mis locuras, yo me voy al campo solo, me voy a dar paseos solo, pero bueno, no voy solo, voy con mi perra, voy por zonas conocidas, voy por zonas donde aquí por suerte no tenemos animales salvajes, ni tenemos ese tipo de peligros como pueden ocurrir en otros países, excepto pues que un día te puedas encontrar con un desalmado, yo que sé, un perro o un jabalí, poco más. Pero en general, pues es que eso no se debe hacer y creo que poca gente lo hará. Y luego, pues claro, hemos hablado que ibas a comentar lo de las compañías, ¿no? Es importante saber quién es y con quién vas a hacer una investigación, ¿verdad? Pero sobre todo lo que está pasando con ese tipo de cosas es con la gente más joven. Hay mucha gente que le gusta el mundo paranormal y no saben exactamente con quién quedan o no quedan. Mira que hay grupos y mira que somos gente, pero es que luego hay mucha otra gente que le gusta el misterio que no está, por decirlo de alguna manera, aunque a muchos de los oyentes les parezca extraño, no está por nuestras zonas donde nosotros nos relacionamos o donde nosotros colgamos este tipo de cosas. Conocen a mucha gente joven que están saliendo y otra no tan joven. Hay que estar muy atento a todo el tema de las compañías, a dónde vas, con quién vas, a qué lugar vas, y qué mejor manera que si puedes tener una foto y tal, que intentar antes de quedar con él, pues investigar un poquito, hacer búsquedas por los distintos exploradores. Si tienes algún número de teléfono, poner el número de teléfono. Si tienes algún número de grupo, pues poner los distintos comentarios, preguntar, consultar. Sí, porque estamos hablando también ahora mismo, perdóname que te corte, estamos hablando de quedadas
que se hacen sin conocer el grupo de personas con las que vas ahí. Hombre, y que hay otro tipo de peligros. la intencionalidad buena se le supone, pero a lo mejor no. Claro, pero es que la intencionalidad, siempre que se demuestre lo contrario, es buena. O sea, no es lo mismo que vas a dar unas conferencias a irte a lo que te digo, a la prisión de régimen abierto de Herrera de la Mancha, enfrente del penal, allí, en medio de la nada, a los barracones, a una iglesia abandonada, a un centro de cocinas, donde tienes un montón de huecos, de agujeros y agujeros de cientos de metros en los que no te va a ver nadie. De repente quedas pues para realizar un ritual o para realizar una experimentación o demás, y no conoces a nadie. Eso es arriesgarte mucho. Lo primero que habría que hacer es el informarte, como te digo, un poco sobre quién es ese grupo, si quiénes son esa gente, intentar hacer búsquedas por el teléfono, consultar, si te quieren contestar, pues a gente conocida, a gente que salga en los medios, a gente a lo mejor menos conocida, pero que tiene como una, entre comillas, una reputación, que pueden pensar de este grupo, qué opinan de esto, ustedes conocen a esta persona, ustedes saben quiénes son estos, no sé, algo de eso. Y luego también hay el otro peligro, que es el económico. Pero bueno, el peligro económico ya entra un poco en el factor de cada uno. Si yo quiero ir a una reunión en el que me cobran un montón de dinero, pero no, yo no voy por ahí. Muchas de estas quedadas, pues a veces hay un cabecilla, ¿no? Yo recuerdo hace no mucho tiempo, alguien conocido en el mundo del misterio, pues tuvo un peculiar encontronazo de estos y luego no devolvió el dinero. Y es reconocido, ¿eh? Quiero decir que hay gente que pide pues cierta cantidad de dinero, pues por hacer la ruta, por la comida, por si vas a tomar el café al bar, yo qué sé. Te piden una cierta luego cantidad. No se hace y no devuelve ni un pavo. Esto es. Esto ha pasado no hace muchos meses, ¿eh? Claro, pero si encima el medio conocido es tirarnos piedras a nuestro propio tejado. Porque es un problema, claro. ¿Qué te van a decir en caso de que por desgracia preguntaran a alguien que emplea esas mismas técnicas? Lo malo es que ensucian todo el resto, porque a lo mejor esto es lo del garbanzo negro, ¿no? Pues en este caso un garbanzo negro sí estropea el cocido. A ver, nos vamos a lo de siempre, como en cualquier estadística. Siempre nos damos cuenta de lo malo. Nunca nos damos cuenta de lo bueno. El otro día, por desgracia, falleció un niño por un error médico en un hospital de Madrid. Todo el mundo hemos hablado de ello, pobrecito, qué pena, el hospital ha sido sancionado, etcétera, etcétera. Pero a que no hablan de todos los niños que ha salvado ese hospital a lo largo de los años, que han sido miles. Nadie lo cuenta. A lo mejor en muchas ocasiones vida o muerte. Siempre es verdad que por culpa de uno, que es el que esa noticia negativa es como si se nos quedara mucho más grabada al fuego dentro de nosotros, pues fuera la que perdura por sí, por pero no se puede comparar, ¿no? O sea, salvando la distancia que hay, bueno, pues es una desgracia para la familia y para todo el mundo que un niño a una temprana edad, un ser humano, fallezca de un fallo, de una negligencia médica. También habría que mirar la vida profesional de su buen señor a la cantidad de seres que ha salvado. Pero claro, no es el ejemplo. El ejemplo es que esta persona de reconocido, entre comillas, prestigio en el mundo del misterio, que luego fuera de micro te lo diré, hizo una quedada en un lugar muy conocido del misterio en España y cobró una pasta, un dinero a un montón de gente que se lo dio porque confiaban en él. Y lo que hizo es suspender la quedada por los motivos que él quisiera suspenderlas o los motivos que él tuviera, que a lo mejor eran motivos muy loables, ¿eh? Yo no estoy negando que él suspendiera la quedada de modo voluntario para estafar. A lo mejor tenía sus motivos y unos motivos muy potentes para suspenderla, pero devuelve el dinero, jodido. Devuelve el dinero. Que el dinero no es tuyo, que el dinero te lo han dado por algo. Entonces esto se corrió como la espuma. Yo no sé si tú habrás leído algo por algún lado en las redes sociales. Esto se corrió como la espuma y esto sí que mancilla a todos los demás. Esto sí que mancilla. Por supuesto, porque es lo que estamos hablando, que si encima lo hace alguien al que el público piensa que tiene una confianza hacia él y les falla de esta manera tan fea,
pues la verdad es que perdemos todos mucha credibilidad si intentamos hacer cualquier asunto. Pero Juan Carlos, dejando un poco este tipo de peligros económicos, tú sabes que hay otro peligro todavía mucho más grave actualmente en la actualidad con la moda. No me estoy refiriendo a grupos, por Dios, pero vamos, es así, la moda urbex esta de buscar y de ir a lugares que no conoce nadie, supuestamente abandonados, pues para realizar fotografías, otros para realizar fotografías, experimentaciones y demás. Eso también encierra otro peligro que mucha gente no ha pensado. Te voy a contar una historia de unos jóvenes, no vamos a dar ningún dato, la historia es totalmente real, posiblemente haya datos por la red de esto. Yo conozco a las personas, conozco a uno de los que promovieron más o menos la idea y se fueron a una casa, supuestamente una mansión de estas preciosas portuguesas que parecen de cuento, pues a realizar una investigación. La casa parecía que estaba abandonada, pero la casa no estaba abandonada. La casa pertenecía a una gente muy mala. Les pegaron una somanta de palos, Juan Carlos, pensando que eran otra cosa y que iban a robarles lo que guardaban en esa casa. Eran vigilantes, no para que más o menos sepas de qué va el tema. Uh-huh. Ellos no llegaron a saber exactamente lo que guardaban, supuestamente podría ser droga, y se llevaron un pie paliza que un poco más y les matan por intentarse meter en una de estas bonitas casas abandonadas, que nadie siempre recomiendan que nunca te acerques. Y que... Sí, pero es que claro, aquí está la otra parte del mundo del misterio que yo considero como una falta tremenda de respeto, entrar en un lugar sin intentar tener permiso. Efectivamente, es allanamiento de morada. Claro, si tú no encuentras a quien pedir permiso, pues bueno, dentro de lo malo quizás pues te puedes aventurar, pero por lo menos intenta conocer a los dueños y que te dejen hacerlo. Hay grupos de investigación en España que hacen esto. Oye, que no encuentras a nadie, que no sabes de quién es, que tú preguntas por ahí en el ayuntamiento donde sea y no sabes a quién pertenece y no saben dónde darte razones del dueño o de la propiedad, pues evidentemente si no está acercado, pues si tienes que hacer la investigación la haces. Pero lo has intentado, cuando menos. Claro. Claro. Yo te digo una cosa, yo no lo he hecho nunca, excepto en lugares públicos cerrados, digo públicos, pues en algún monasterio, en algunas antiguas escuelas. Eso sí lo he hecho alguna vez, de entrar, abriendo y cerrando, nunca se os olvide. Yo no rompemos absolutamente nada, y si hay que romper algo no se entra. Abriendo y cerrando. Pero yo nunca en mi vida, en todos los años que he hecho de investigación, excepto en sitios que estructuralmente la estructura ya estás viendo que está abandonada realmente, no tiene ni esto, yo no me he colado nunca en ningún sitio, menos en una mansión que está cerrada y que se ve, pues eso, perfectamente, que entras y lo que ves es una casa como en las películas, una casa vieja llena de polvo, pero con todos los muebles ahí, como otras que hay por Francia. Además, es una moda que para mí no es una moda cometiendo un delito. Claro que cometes, y luego estás cometiendo un delito. Luego hay otra cosa que yo también considero importante, que es investigar el lugar antes de ir. No solamente inspeccionarlo del día, sino investigarlo en profundidad, porque igual esta moda que dices tú, Urbes, que hay ahora, pues si tú hubieras hecho un poco de investigación sobre el lugar, sabrías que a lo mejor allí hay alguien por la noche. Eso significa que por el día no han ido. Claro, pero si es que además, fíjate, es que te puedes hasta meter en líos, porque todo otro problema que hay es que de los peligros que encierran este tipo de búsquedas o experimentaciones, o no sé cómo llamarlo, o localizaciones del lugar más guapo y el lugar más cétrico, que también se le puede llamar así, luego tú cuelgas las fotografías, estás colgando las fotografías de un lugar que has entrado sin autorización y sin permiso, de un allanamiento de morada. Claro, no te extrañe que con lo que vuelan actualmente las noticias y la causalidad, pues que pase como en alguna ocasión ha pasado a algún amigo,
que han tenido algún tipo de denuncia internacional. No es broma, ¿eh? O sea, una denuncia, tal, por allanamiento de morada, viniendo de un país extranjero, teniéndose que presentar en juicios. No estamos diciendo nada porque la han colgado en una web pública, una web que han denunciado y una web que estaba a nombre de esas personas. O sea, entonces, el tema es eso, la CITES, bueno, tú sabes mejor que yo cómo va, que fuiste el que me lo contaste, no te tengo que decir nada. Pues por ahí, a más de una persona ya se han metido en problemas por este tipo de novedades que aparecen. Y es otro peligro, quieras o no, pues no solamente lo que te he contado de que se metieron en la casa equivocada donde se debe estar escondiendo algo y que casi pues los asesinan en plan Matanza de Texas, que no es ninguna broma, ni estoy vacilando, ni se piensen que estoy exagerando. En este caso no hay ningún tipo de exageración, pobrecitos chavales, pero te puedes encontrar el otro caso de que has entrado, has triunfado, has coronado, has hecho las fotografías de turno, has hecho los experimentos que tuvieras que hacer y luego pues al cabo de un mes pues te encuentras que te vienen una citación para presentarte al juzgado pues por una denuncia internacional por esas fotografías en las que habían aparecido tu casa y que la has conocido pues porque te gustan ese tipo de cosas. Pues por eso... O porque alguien... Dime. O porque alguien que ha conocido tu casa en esas fotografías pues te ha avisado y te ha dicho, oye, es que ves que me parece, mira esto que me recuerda a tu casa de allí del pueblo. Claro. Y no saben lo que están haciendo dentro. Por eso te digo yo de lo de investigar un poco la historia del lugar, los dueños, y luego hacer una primera incursión, aunque sea desde fuera, del lugar donde vas a intentar entrar en el futuro, para luego tener muy claro lo que vas a hacer. Porque hombre, que además... Es muy difícil que pase en esto que estamos hablando, es muy difícil, porque es muy difícil, pero puede pasar. O sea, no dejamos de estar cometiendo un delito. Por supuesto, no. Para mí es cometer un delito y ya directamente hay que decir que no a este tipo de prácticas, por lo menos por mi parte. No lo estoy diciendo con la boca pequeña, ¿eh? O sea, la historia es así. Hay que intentar. Otra cosa es que tú vayas por el campo, que veas una historia muy clara y tal y cual, y que no saltes absolutamente nada y que entres andando, macho. Pues si has entrado andando. A lo mejor te ponen 25 señales de vado, coto, no sé qué, pero has entrado andando. Pues bueno, en estas fechas no entréis, chicos, que estamos ya en época de caza. O sea, no entréis, sí. Que hoy yo ya estaba escuchando desde aquí los disparos, pero eso es distinto. Pero el ir a posta a una mansión que a lo mejor estás viendo pues desde la carretera para ir a ver, pues mira, parece que vamos a intentar entrar. Pero bueno, si no sabéis absolutamente nada de ella, que no es un hospital abandonado, ni es lo que te digo, no es un macroedificio que sabes claramente que está abandonado, que ahí no hay nadie, que no vive nadie, no es del Estado, sí, está prohibido entrar, también es un delito, en eso estamos de acuerdo, pero no es lo mismo que un allanamiento de morada. Tú estás entrando de pie, sin forzar nada, no estás haciendo... Es que es complicado porque estamos ya empezando a cruzar unas líneas pues que no son las adecuadas. Otra cosa es que tengas permiso, entonces ya se acabó, ¿no? Eso ya es lo mismo, pero es que, por ejemplo, yo he tenido permiso en muchas casas, he tenido permiso con otros compañeros y con una televisión, por ejemplo, en un hostal de Castrojeriz, he tenido permisos estando la dueña delante y haciendo cosas, y eso es distinto, pero a mí no se me ocurriría, por ejemplo, no sé qué decirte, colarme, pues no sé qué decirte ahora. En un cementerio cerrado, por ejemplo. Que la gente se salta. En un cementerio el salto por la noche lo he dado muchas veces, siendo más joven sobre todo. Yo tengo que reconocer que también, ¿eh? O sea, es que por la cabra tira al monte. Ahora pero no sé si lo haría. Es, Juan Miguel, la valentía, entre comillas, valentía esa que se tiene, la osadía que se tiene, también bien mirado con la palabra, a cuando eres joven. Claro, y además es que cuando éramos jóvenes nuestra manera de entretenernos era muy distinta a la de mucha gente. Yo recuerdo que cuando yo llegaba al pueblo, al Caracejos, te lo voy a contar muy rápido, una de las primeras cosas que hacíamos por la noche es irnos los niños y las niñas
al cementerio. Pero antes se habían ido algunos de los niños al cementerio, mucho antes que el resto del grupo. Iban los niños y las niñas a entrar al cementerio a pasar miedo. Claro. Y pues te podías encontrar a alguno de los amiguetes, incluido a mí, pues dentro de alguno de los ataúdes o alguno de los nichos, y meter este tipo de sustos, nunca mejor dicho, de muerte. Sí. ¿No? Pero eran cosas que se hacían. A lo mejor ahora lo haces y meten casi en algún centro o algo a los niños. Ahora es que no puedes hacer nada. Yo creo que la ley malentendida en muchos aspectos a nivel humano y a nivel social y familiar. Juan Miguel, se nos acaba el tiempo. No sé si quieres añadir algo más. Pues simplemente que sobre todo en el tema de la seguridad en edificios abandonados o en espacios confinados donde pueda haber gases y demás, que antes de entrar que lo estudien bien, y sobre todo en estos lugares de sótanos, antiguos colectores, antiguos túneles de comunicaciones o de residuos, etcétera, o de alcantarillado, hay que tener mucho cuidado, porque lo mismo entras y nunca más vuelves a salir por medio de los gases que se provocan, y da lo mismo los que vayáis o intentéis salvar, porque posiblemente todos caigan. Por eso hay que tener dos dedos de frente, y en caso de hacerlo, pues siempre es mejor el ir con un medidor de gases, que tampoco cuestan tan caros, y si te vas a dedicar a estas cosas, pues siempre viene bien llevarlo en la maleta y te quitas más de un disgusto. Hoy hemos hablado, Juan Miguel, de los peligros reales del mundo del misterio y la investigación, por ejemplo. ¿Qué te parece si otro día hablamos de esos peligros no tan reales, pero que existen también en el mundo del misterio? Por supuesto, pues nada más y nada menos que el próximo programa. Pues para el próximo programa, los misterios no tan reales, pero reales del mundo del misterio. Un abrazo, Juan Miguel, muchas gracias. Un abrazo, Juan Carlos, hasta la semana que viene. En agosto de 1943, los soldados aliados desembarcaron en la costa de Kiska, una pequeña isla parte de Alaska sin apenas aparente importancia estratégica. Un año antes, la isla había sido invadida por los japoneses sin ninguna resistencia y sin ninguna respuesta por parte de los americanos. Era la primera vez que un ejército extranjero ocupaba territorio estadounidense desde que Pancho Villa se enfrentara a la caballería en Columbus. ¿Por qué y para qué los japoneses invadieron esa pequeña isla? ¿Por qué los estadounidenses no hicieron caso de esa invasión? ¿O el por qué tardaron casi un año en ir a reclamarla militarmente hablando? Todo lo enigmático de esta historia, todo el misterio que rodea esa batalla denominada la batalla olvidada de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo relacionado con esa isla, llamada la Isla de los Fantasmas, nos lo contará esta noche nuestro historiador investigador, Michael Martínez Blanco. Michael, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, amigo. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Vamos, bueno, yo me alegro mucho que estés muy bien. Yo también estoy, creo que en una época excelente. Y bueno, vamos a seguir ahondando en esos misterios de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a cambiar. Si recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando del testamento de Hitler. Y nos vamos a cambiar y vamos a ahondar en la historia de algo muy raro que mucha gente no sabe, ¿no? Porque los japoneses invadieron Estados Unidos. Sí, la verdad es que creo que la mayoría de nuestros oyentes pues desconoce de que Japón invadió suelo americano. En este caso vamos a hablar de Alaska, y sí, no, porque sabemos que Filipinas pertenecía a Estados Unidos y que Japón estuvo en Filipinas. No, estamos hablando de suelo americano, ¿no? Del continente americano, ¿no? Y bueno, lo ha dicho muy bien, porque en lo que es la Segunda Guerra Mundial, lo que estuvimos hablando la semana pasada, bueno, en la Segunda Guerra Mundial se combatió, en la parte de que se combatió en el Pacífico, estamos hablando entre los Estados Unidos y Japón, ¿no? Esta batalla, esta guerra fue totalmente diferente a los campos de batalla europeos. La manera de combatir de estos japoneses era muy significativa, donde no existía la palabra rendición. Morir combatiendo, defendiendo su país, era el honor más grande para un soldado. Por eso fueron, Juan Carlos, tan temidos los kamikazes, ¿no? Con su lema, ¿no? Con su lema, lo que es morir matando. Después de lo que es el ataque de Pearl Harbor, estamos hablando a principios de diciembre de 1941,
los combates entre estas dos grandes potencias empezaron, ¿no?, entre Japón y Estados Unidos. Los japoneses lo tenían muy claro y sabían que si se alargaba mucho esta guerra, pues tendrían problemas de suministro de combustible, ya que, por surrealista que parezca, Estados Unidos le suministraba petróleo, pero no solo a Japón, sino que también a Alemania, ¿no? Y aparte de petróleo y combustible que estamos hablando, también le proporcionaba camiones, motores y otros enseres. Esto a los propios americanos, por supuesto, le proporcionaban riqueza, ¿no? Lo que es el alto mando japonés planeó invadir una isla, que es nuestra hoy principal, ¿no?, la protagonista. Esta isla se llama Kiska y es cerca, esta isla está cerca de las Islas Rata, ¿no? Todas estas islas pertenecen a Alaska, ¿no? Kiska es una isla que es parte de un archipiélago que es muy famoso allí, ¿no? Se llama el archipiélago Aleutiana. Y este archipiélago fue descubierto en 1741 por el explorador Vitus Bering, junto al resto de las demás islas, ¿no? Bering, por supuesto, que se le llama el estrecho de Bering, ¿no? Porque estas islas, este archipiélago, está justo al sur del mar de Bering. Esta isla, pues es de muy difícil acceso, ¿no? Su extensión es de 35 kilómetros de largo y 10 de ancho. Y es una isla volcánica. Hasta el día de hoy es un gran misterio, ya que por su ubicación no tiene ningún carácter estratégico militar, ¿no? Y los expertos creen que la invasión, ¿no?, por parte del ejército japonés, pues no es debido a una estrategia militar, ¿no? Porque es que es muy extraño que esta isla está muy, muy afuera del ámbito de lo que son las estrategias militares. Así que el 7 de junio de 1942 se toma la isla por parte de los japoneses, ¿no? Al mando del batallón, ¿no?, está el almirante Yaga, ¿no? Lo que es la toma de las islas, Juan Carlos, pues fue muy fácil, ¿no?, ya que solo en la isla había 10 personas y que no eran precisamente muy bélicos. Estas 10 personas eran meteorólogos que estaban en una estación del mismo carácter, ¿no?, estudiando e investigando el clima. Hay que imaginarse las caras de estos científicos al ver llegar a un batallón de soldados japoneses, los cuales lo hicieron prisioneros de guerra. Ojo, prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque al ser considerados estos científicos del bando enemigo, bueno, pues son prisioneros de guerra. Y estos japoneses no tuvieron otra idea que decidir trasladarlo al propio Japón, o sea, llevárselos de allí a Japón. Claro, estos científicos no estarían mucho por la labor. Lo cierto es que 2 de los científicos murieron a manos de los soldados, cosa que todavía no está muy aclarada. Los otros 8 sí fueron trasladados a Japón, ¿no? También invadieron una isla cercana, que es la isla de Attu, pero allí vivían algunas personas autóctonas, ¿no? Y también fueron llevadas a Japón. De estas personas se sabe que la mayoría murieron en el traslado. No se sabe verdaderamente la causa de todo ello. El gran enigma viene en saber qué hicieron los japoneses allí durante todo el periodo de ocupación hasta que el ejército estadounidense hizo acto de presencia. Y sí lo hizo, ¿no? Estamos hablando del 15 de agosto de 1943 y a cargo de tomar la isla fue a cargo de la brigada Greer Ford, con cerca de 35.000 soldados, casi nada. ¿Pero cuánto tiempo estuvieron los japoneses ahí? ¿Más de un año? Un año y algo, ¿no? Porque fue del 7 de junio del 42 al 15 de agosto del 43, un año y una algo. Una isla, Michael, que aparentemente no valía para nada, porque si solamente había allí 8 o 10 personas que eran meteorólogos, ¿para qué querían la isla aquella, los japoneses? Sí, una isla aparte nevada, mucho frío y volcánica, ¿no? Porque esa isla pues tiene un volcán, pero que allí no hay. Algunos piensan que era una estrategia para despistar a Estados Unidos, ¿no? Porque la verdadera, ¿cómo decirlo?
Lo que querían los japoneses era atacar el atolón de Midway. El verdadero allí, objetivo, dices, ¿no? Efectivamente, no me salía. El objetivo era el atolón de Midway, donde había una gran base americana. Pero estamos hablando que esto está situado en el Pacífico, vamos a decirlo, en la zona central del Pacífico. Pero esta isla de Kiska está situada al norte, o sea, cerca de Alaska, en el estrecho de Bering, ¿no? O sea, que no tiene lógica. Y luego los americanos decir que dejaron que estuvieran allí casi por un año, o sea, más de un año, ¿no? Así que esto, cuando ya estamos hablando, sí, que estamos situados el 15 de agosto del 43, esa brigada con cerca de 35.000 hombres, o sea, rodearon la isla, esperaron que amaneciera, porque la isla estaba totalmente rodeada por una densa niebla que hacía prácticamente invisible lo que es la costa de esta isla, cosa que a estos soldados pues no le dio ningún reparo a la hora de desembarcar. Estamos hablando que la brigada Grenfell es una de las mejores cuerpos de élite del ejército. Con la rapidez que este cuerpo de élite pues del ejército entró en la isla, se estaba adentrando, porque date cuenta que no tenían miedo, sobre todo en silencio absoluto, para coger de sorpresa a lo que es el bando enemigo, ¿no? Uh-huh. No se escuchaba nada, eso sí, una niebla muy espesa, cuando de repente empezaron a escuchar, tanto sea por la izquierda o por la derecha, a escuchar gritos de dolor y de espanto, que a su vez pasaron a escucharse gritos de auxilio de soldados americanos. Al llegar el grueso de ellos, vieron en el suelo pues una cosa dantesca, ¿no? Vieron varios soldados atravesados por lanzas, otros habían caído en hoyos profundos, excavados en el suelo, que en su interior había estacas a modo de pincho, ¿no? Que estos quedaban incrustados en los cuerpos de los soldados, que allí caía. Esto, como dijo el comandante, atención, estaban cayendo en trampas que habían cumplido el 100% su misión, trampas que habían construido los propios japoneses. Que cuando ya estos soldados pues estaban ya alertados de que había trampas, algunos de estos soldados vieron como destellos moviéndose entre la niebla y dispararon a todo lo que se movía, ¿no? A la vez, ¿no? Que iban avanzando en el interior de la isla. El frío, junto al temor de nuevas trampas y todo unido a que los japoneses no parecían que estuviesen entrando en batalla, les hacía pensar a estos estadounidenses, le haría pensar que estarían metidos en algún búnker subterráneo excavado, ¿no? Esperando lo que es la oportunidad. Los disparos se seguían produciendo, ya que los reflejos, estas luces, se seguían moviendo entre la niebla. Algunos soldados americanos fueron abatidos por disparos, con lo que parecía que algún francotirador estaba haciendo su trabajo, ¿no? La pregunta es cómo podía, hay que imaginar también la situación, cómo podía haber entre esa niebla tan espesa ese francotirador. Los oficiales, al grito, mandaron que se refugiase y esperasen que la niebla se disipase. No como Michael, ¿cómo podría verle? Porque poder estar, podría, pero ¿cómo podía ver a quien iba a disparar con esa niebla? Pues la verdad es que no se sabe. Lo que sí saben, bueno, los que estaban cayendo eran como moscas, estaban cayendo soldados de disparo, ¿no? Y a la vez se veía en esa niebla tan espesa, se seguían viendo esas luces que parecían reflejos de las armas, ¿no? O reflejos de algo metálico. Hasta que el alto mando dijo, atención, parapetaros, o sea, refugiaros hasta que la niebla se dispersase y así ver con claridad los objetivos. Ya los soldados caídos, pues ya no se podía hacer nada, ¿no? Pero por lo menos no hacerle la cosa tan fácil. La niebla, horas después, pues se disipó la niebla. Y lo que vieron cuando la niebla desapareció, lo dejó boquiabierto. Ellos, ese batallón, estaban en el centro mismo del campamento nipón, del campamento japonés. Así que con precaución empezaron a buscar por todas partes la ubicación de los soldados japoneses. Bueno, pues después de un día y parte del otro, no encontraron ni la más mínima pista de dónde podría estar. Es más, no había señales de vida humana en toda la isla. Bueno, me estoy refiriendo a que no encontraron ningún soldado japonés ni vivo ni muerto.
todo muy extraño, ya que después de 4 días, ya era definitivo, ya no podían decir otra cosa. No había soldados japoneses en la isla. ¿Y cómo huyeron? No se sabe. Pues después, ya que de esos 4 días, pues estuvieron Juan Carlos, viendo lo que, porque el campamento japonés estaba intacto. Vieron lo que hicieron durante ese año y pico, hicieron los japoneses, ¿no? Y bueno, vieron que habían túneles, o sea, se excavaron túneles, habían búnker, habían ido de ametralladora, cosa lógica, lo que hacían los japoneses. Además encontraron un huerto que debía pensar que le estaban esperando, ¿no? Las investigaciones llegaron a la conclusión de que esto es para reírse, ¿no? Pero de un modo que tampoco. La conclusión llegaron que los japoneses se marcharon de allí 2 días antes del desembarco de estos americanos. Y entonces, ahí está. Y digo americanos, sí, porque no lo he dicho antes, ¿no? O sea, los soldados estaban compuestos tanto por soldados estadounidenses como canadienses, ¿no? O sea, que digo que están bien dicho que eran americanos. La pregunta que tú has dicho, entonces, los soldados, ¿qué vieron al moverse entre la niebla? Y lo más extraño, hubo muertos por disparo de armas. Si allí no había nadie desde hace 2 días, ¿quién fue? Sí, claro, ¿quién fue lo que disparó? Lo dije, estamos hablando de la isla de los fantasmas, claro. Claro, pero vamos a ser críticos y vamos a decir la verdad, ¿no? En todo esto, porque la historia podría terminar ahí, ¿no? Bueno, vamos a decirlo porque hay que decirlo. Los estudios y las pruebas balísticas prueban de que la batalla existió, o sea, muerto existió. Lo que pasa es que los americanos no se enfrentaron a japoneses, Juan Carlos. Se estaban matando entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos. Claro, eso se llama, o se mataron por el llamado fuego amigo. Se sabe, hay cifras, y el fuego amigo es muy temido por todo el ejército. Fallecieron entre estadounidenses, soldados estadounidenses y canadienses, 313 personas. Por supuesto, de esas 313, bueno, hay que añadir los soldados que cayeron en trampa, ¿no? En trampas enemigas, y algunos que murieron por el frío, ¿no? Pero casi nada, ¿no? Estamos viendo que todo esto, pues claro, se tapó para no crear un mal dentro del mismo seno del ejército. Pero aún después de todo lo sucedido en esta isla Kiska, los que estuvieron allí siguen creyendo que no eran los únicos que ese día estaban en la isla, ya que esos destellos se movían demasiado rápido para que pudiesen ser un soldado. Estamos hablando ni soldados estadounidenses, ni canadienses, ni japoneses. Así que todavía hoy sigue sin explicación el motivo de ese fallecimiento, de ese número tan grande de baja, 313, Juan Carlos, por el fuego amigo. O sea, ¿qué es lo que había en esa isla? ¿Qué es los japoneses? Hay muchas preguntas, por ejemplo, mira. Esa es muy importante. ¿Por qué los japoneses? Hay 3 preguntas fundamentales. ¿Por qué los japoneses fueron allí? Porque allí no hay nada, ni se llevaron nada. Estuvieron 1 año y medio allí, plantaron un huerto, eso sí, hicieron un búnker. La segunda, ¿sabes qué es la única isla donde los japoneses abandonaron sin luchar? O sea, en toda la Segunda Guerra Mundial del Pacífico, los japoneses se quedaban y luchaban hasta la muerte. Incluso hay escenas muy espantosas donde para que salieran del búnker los mismos soldados estadounidenses utilizaban lanzallamas, que eso se puede ver. Utilizaban lanzallamas y bueno, para que salieran de ahí, porque era imposible sacar desde el reducto del búnker a esos japoneses. O sea, pues, y luego eso. ¿Qué es lo que vieron esos soldados americanos que se movían en la niebla y que causó tantas bajas? Que estaban entre ellos luchando y disparándose entre ellos 313 víctimas. Así que, Juan Carlos, por eso lo llamamos la isla de los fantasmas. La pregunta para mí es importante, ¿no? Porque primero, 1 año y pico después de que los japoneses fueran allí, supuestamente para desviar una atención con otro determinado fijo objetivo,
y luego los americanos que les dejan allí ese año y pico sin hacerles nada, y luego de repente, ¿qué les activa esa intencionalidad? ¿Qué hay allí o qué descubren los americanos para ir a recuperar esa isla? Porque después de un año y medio, y si esa isla no valía para nada, ¿a qué van los americanos allí? ¿Qué encontrarían? ¿Qué habría? ¿Qué se dieron cuenta los americanos que había allí de importante que los japoneses querían? Y otra cosa, si era tan importante, ¿por qué los japoneses se fueron 2 días antes de que llegaran los americanos? ¿Y cómo lo sabían, no? Yo añadiría otra pregunta más. ¿Cómo sabían los japoneses la llegada del ejército americano, ¿no? En este caso, 2 días antes. Bueno, decir a nuestros oyentes que se sabe que fueron unas 40 horas antes por la comida, ¿no? Había restos de comida, había platos, comidas, había fruta, y en esa fruta pues se veía perfectamente de que habían cenado y que esa fruta no podían llevar, no podía decir que lleváis 6 meses, sino que unas 40, 48, 44 o 40 horas, ¿no? O sea, estuvieron ahí 40 horas antes que llevar a los americanos. ¿Por qué se fueron? Y sin luchar, ¿no? Sí, y que no era costumbre de ellos y que encima sabían que venían, como lo sabían, ¿no? Muy, muy, muy extraño todo lo que rodea a esta historia, como tantas otras que nos cuentan, Michael. Y que bueno, que la semana que viene supongo que nos traerás otra, cuando menos tan interesante como la de hoy, Michael. Sí, la Segunda Guerra Mundial está llena de estas curiosas batallas, de estos curiosos entrelaces, y la verdad es que sí. Para mí ha sido un placer estar aquí como siempre. Estoy como en casa, soy mi familia, y para mí ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos. Un abrazo, Michael. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Tu radio. Mucho más que radio. Mundo. Muy buenas noches, Concha, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenas noches de nuevo, Juan Carlos, a esta gran casa, Mundo Insólito Radio. Bueno, ya sabes que tenemos las peticiones abiertas a nivel mundial de la gente que quiera hacer preguntas sobre algún tema que desconoce o que le gustaría profundizar más. Y hoy, nada más y nada menos, nos llega una petición de una persona que se llama Aníbal, que creo, si no recuerdo mal, es de Costa Rica, ¿no, Concha? Efectivamente, de Costa Rica es nuestro amigo Aníbal. Y bueno, él hace la pregunta, perdóname que te corte, hace la pregunta sobre el agua bendita, ¿no? Y yo creo que deberíamos de empezar pues sobre el origen del agua bendita. ¿Qué te parece? Pues me parece perfecto, Juan Carlos, ¿vale? Además, un tema interesante que creo que no hemos tratado tampoco aquí en el programa. No, la verdad es que no hemos hablado nunca sobre el agua bendita, y es un tema pues que ha pasado desapercibido hasta que Aníbal nos lo ha hecho saber. Así que vamos a por ello, Concha. Vale. Pues nada, el agua bendita, bueno, y su uso se le atribuye a los comienzos de la cristiandad, ¿no? Y se le atribuye al apóstol San Mateo. Bueno, este dato es el que aparece, está recogido en los escritos, sobre todo en una carta apócrifa bueno, que está escrita por el Papa San Alejandro I, cuyo pontificado pues parece no tener tampoco fecha exacta, ¿no? Hay algunos escritos que aparece que este Papa estuvo desde el año 106 al 115 y hay otros que del 109 al 116. Sin embargo, en los tiempos cristianos más primarios o primitivos ya usaban el agua con propósitos purificadores. Y bueno, esto también se realizaba en la ley judía. Este agua pues usada para el sacramental, que no sacramento, que es diferente. Sí. Del bautismo, pues era la que fluía del río o del mar, pero claro, no era considerada bendita como la de los baptisterios, ¿no? Que eran edificios en los que se administraba el sacramental del bautismo. El baptisterio suele situarse al lado de los templos
o dentro de los templos en lugares específicos para este sacramental, ¿no? También recibían este nombre pileta y recipientes que contenían el agua bautismal. Fíjate que es curioso que no se sabe cuándo fueron construidos los primeros baptisterios, pero por su forma y por su nombre parece que fueron copiados de fuentes paganas. Así que sobre este punto la liturgia antigua, Juan Carlos, es bastante oscura, ¿eh? Pero vamos, tampoco se sabe a ciencia cierta el origen real, ¿no? Claro, entonces pues el empleo del agua purificadora podría ser de origen pagano. ¿Cuáles son los usos que se le pueden dar al agua bendita? El agua bendita siempre ha sido usada con fe y con devoción por los cristianos, ¿no? Como de todos es sabido, ¿no? Sobre todo para purificar sus faltas veniales, ¿no? Siempre ha gozado de gran veneración en la Iglesia para bendecir a los fieles, independientemente del acto del bautismo, ¿no? También se bendice, por supuesto, lugares y objetos. Estas bendiciones van acompañadas de signos, como la señal de la cruz, la imposición de manos, y el objetivo principal, al menos de la Iglesia, es glorificar a Dios por sus dones y alejar del mundo el poder del maligno, con el rito, por supuesto, del exorcismo. Fíjate que los judíos no bendecían el agua. Ellos, al igual que otros pueblos, consideraban al agua un elemento bendito por sí misma y le daban un uso religioso como elemento de purificación, viendo en ella pues el inicio de la primera creación. ¿Cuáles son los milagros que se le pueden atribuir a este agua? Pues mira, ya en escritos del siglo IV se menciona al agua bendita, no solo por sus bendiciones litúrgicas, sino también por hechos acaecidos que pueden considerarse como milagros, ¿no? Milagros además producidos por personas ajenas a la Iglesia. Por ejemplo, San Epifanio, en los escritos antiguos, narra que un hombre llamado José derramó agua sobre un loco y le hizo la señal de la cruz, nombrando a Jesucristo. Este hombre rezó una oración pidiendo su sanación y milagrosamente el hombre fue sanado de su locura. Narra que José usaba este procedimiento para vencer a la brujería, ¿no? Sin ser este hombre obispo ni clérigo. También en aquella época pues se recoge que Afraates, apodado el sabio persa, nacido por cierto de padres paganos, curó a uno de los caballos del emperador al darle de beber agua bendecida con una señal de la cruz. Luego, en el siglo VI, pues vivió un ermitaño llamado Eusipio, que este hombre pues tenía el don de curar las fiebres dándole a los enfermos agua que él mismo había bendecido. Y bueno, así podemos mencionar muchos otros ejemplos, ¿sabes? Muchos fieles pues guardaban, fíjate qué curioso esto, Juan Carlos, guardaban el agua que había sido usada para un bautismo, la guardaban durante todo un año, porque consideraban que era un agua libre de toda corrupción. Esta creencia se extendió de Oriente a Occidente hasta tal punto que la gente se apiñaba con toda clase de vasijas para llevarse el agua de un bautizado. Esta agua la guardaban en sus casas y la utilizaban luego para regar sus campos, para bendecir su casa, para bendecir a su familia. Incluso la usaban para sus comidas, para sus guisos en la cocina. Tú sabes, Juan Carlos, que también me ha parecido curioso esto, porque además hace poco lo vi en un vídeo y que me causó risa, pero parece que era así, que antiguamente el agua bendita la iba rociando el sacerdote sobre los fieles durante la misa o a la salida de esta. Pero hace muchos años de esto, ¿eh? No, es que además esta costumbre se mantiene por lo visto en algunos países. ¿Sabes? No tenía ni idea yo, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo? Que no tenía ni idea de que se mantenía todavía. Yo de niño iba mucho a misa, hasta los 12 años, 11 años, creo que estuve yendo todos los domingos a misa de 12, que era la misa para los críos. Y bueno, yo no recuerdo que nos hayan hecho nada de esto,
Y yo dejé de ir a misa, voy a contar la anécdota ya que he empezado. Yo dejé de ir a misa porque todo lo que escribíamos lo guardaba en cuadernos y lo subía al sobrado, que llaman aquí, lo que llaman en otros sitios el desván. Y al cabo de unos años, pues yo pensando, digo, yo esto que estoy escribiendo aquí, que estoy haciendo ahora, digo, ya me suena como que ya lo he dado. Y me subí al desván, empecé a mirar todos los cuadernos que tenía retrasados de tiempos atrás, y ahí estaba exactamente lo mismo que había hecho, que estábamos haciendo nuevo, pero hacía ya 3 o 4 años que lo habíamos hecho. Y dije, pues, si estoy repitiendo lo que ya he hecho, no necesito venir más a misa. Y dejé de ir. Claro, lógico, ¿no? A ver, estaba dando lo mismo que había dado 3 o 4 años atrás, ¿para qué voy a volver? Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, pues sí que se mantiene la costumbre en algunos países, que lo he podido comprobar hace poco. Ya te digo que me causó incluso algo de risa porque estaba ahí con el señor cura con como una mochila a su espalda, con un tubo que salía de la mochila, y ahora pues con una especie de pulverizador, iba paseándose por toda la iglesia pulverizando a los fieles, ¿sabes? Y bueno, aparte están también los milagros que testimonian en la fuente milagrosa, los manantiales, en Ucrania, en Constantinopla, bueno, en el santuario de Lourdes, por todos conocidos, en Francia, y el de Fátima en Portugal, etcétera. Uh-huh. Hemos hablado del origen, de los usos que se le da al agua bendita. También hemos hablado de los milagros. Y ahora podríamos hablar de qué se compone el agua bendita, Concha. Pues fíjate que la Iglesia comenzó a mezclar el agua bendecida, porque al agua la bendecían los curas, uh-huh. ¿Vale? En teoría, una persona, pues, según ellos no podía bendecirla, tenían que ser ellos, ¿no? Y a partir del año 850 después de Cristo, ¿vale? La Iglesia comenzó a echarle al agua una pizca de sal. Yo no sé si eso lo han escuchado alguna vez los oyentes. Yo no, desde luego. Todavía hoy en día hay iglesias en las que el cura le añade al agua bendita un poco de sal, ¿vale? Lo curioso aquí, o a mí me ha llamado la atención, es que el agua del río, el río Jordán, tú sabes, ¿no? El agua donde uh-huh. Juan Bautista bautizó a Jesucristo, curiosamente es muy rica en sales y en minerales, ¿vale? Este rito, considerado, este rito, bueno, en este lugar, ¿no? En este río considerado Tierra Santa, pues se ha convertido además en lugar de peregrinación, que no solo lo visitan, sino que también se bautizan en él. ¿Tú sabes que hoy en día se ha convertido en todo un negocio? Pues sin ánimo de acritud, como todo lo que toca la Iglesia. Claro. Mira, ya han construido 12 particiones o 12 especies de piscinas o bautismales diferentes, que permite que varios grupos pues lleven a cabo las ceremonias de bautismo, ¿no? Y bueno, aquello se ha convertido en un complejo de hoteles, de restaurantes, de tiendas, vamos, todo un negocio. Y la verdad que es una pena, ¿eh? En definitiva, pues el agua bendita se compone de agua y sal, de agua y sal bendecida. Y la principal cualidad de este agua es que se mantiene incorruptible al paso del tiempo. Estamos hablando, Concha, de un agua bendita religiosa, ¿no? Y nosotros, ya sabes, pues nos gusta el mundo del misterio, y aparte de que ya es un misterio de por sí el agua bendita, pero nos vamos a acercar más hacia nosotros. ¿Qué te parece a nivel esotérico? Tú que te mueves tanto en este mundo. A nivel esotérico, ¿el agua bendita se puede usar para algunas cosas? Claro que sí que se puede usar. Además que me encanta que me hagas esta pregunta. El agua es uno de los 4 elementos, ¿eh? Tiene una gran importancia en las limpias. Bueno, yo hace poco he colgado la limpia del huevo, que lleva agua, ¿no?
nuestro cuerpo contiene agua, Juan Carlos, por lo tanto el agua tiene una vibración especial con la vida, ¿no? Con nuestra existencia, ¿no? Ya digo que es un elemento vital en las limpias, en los procesos de sanación, en aquellos que sufren trastornos negativos. Se emplea, el agua en los rituales para bloquear las energías negativas. Fíjate, los baños con flores, con las hierbas, ¿no? El agua, pues, armoniza también la energía de quien realiza los rituales, ¿no? Es un gran campo energético. El agua bendita en los rituales sirve para evitar las envidias y trabajo de magia negra. Yo la uso en rituales de magia blanca. El agua bendita se puede conseguir en las iglesias, aunque te digo una cosa, en muy pocas iglesias he visto yo en los últimos años agua bendita en las piletas a disposición de los fieles, Juan Carlos. Uh-huh. Yo en las que he entrado en los últimos tiempos, siempre me asomo a la pileta a ver si hay agua y ahí eso está completamente seco. Bueno, porque ahora lleva un trabajo. Y este trabajo ya sí, lleva un trabajo ya un poquito de... Bueno, bendecir el agua primero y tenerla ahí, ¿no? Uh-huh. Me parece muy mal, porque si ellos quieren seguir con la tradición de la iglesia y de las misas y de los fieles, después se quejan de que la gente no va a misa, ¿sabes? Ya te digo. Bueno, se puede conseguir el agua en fuentes y manantiales milagrosos, ¿no? Como los que yo he mencionado antes, que por cierto, el otro día una amiga, desde aquí saludo a Marien, me ha traído de Rusia, de un monasterio que se llama la Virgen Abadesa del Monte Athos, que esto es una historia muy curiosa de contar, me ha traído agua bendita de allí, que parece ser que esta agua es muy curativa, y bueno, el agua bendita, ¿tú sabes qué se puede hacer en casa? Pues la primera noticia que tengo, así que yo creo que lo más lógico es que tú sabes hacerla, ¿no? Yo sé hacerla. Pues hay varias formas de hacerla. Entonces nos vas a explicar cómo se hace, ¿no? Es muy fácil, es muy fácil. Voy a dar un par de ejemplos y lo que sí es importante, y siempre digo, es que hay que creer. Hay que creer en lo que estamos haciendo, hay que creer en los rituales, hay que creer en las energías, ¿vale? Para que nosotros podamos hacer el agua bendita es importante coger agua que sea lo más pura posible. Lo ideal es que sea agua mineral o de manantial, ¿no? Y este agua pues hay que ponerla en un cuenco y le vamos a dejar toda la noche a la intemperie. Vamos a contar con la luna. Si la luna es creciente o llena, pues mejor. En otro cuenco vamos a poner pues un puñado de sal y junto a estos dos cuencos vamos a dejar el frasco de cristal donde más tarde vamos a guardar nuestra agua bendita, ¿no? Que tendrá que ser nuevo, el frasco, y previamente pues lo habremos lavado bien. Vamos a poner nuestras manos primero sobre el agua para transmitirle nuestra energía y vamos a visualizar el fin para el que le vamos a dar uso. Este agua pues la podemos usar para limpieza, para sanación. Vamos a ver, no pretendemos sanar a una persona enferma porque no somos doctores, para eso están ellos, ¿no? Pero sí podemos aliviar bastante el dolor, ¿sabes? Y bueno, mientras ponemos las manos, vamos a rezar una oración, luego haremos lo mismo con la sal, vamos a poner las manos, vamos a visualizar, vamos a rezar, y tras este rito, pues vamos a verter la sal en el agua, Una vez que hemos hecho esto, con los dedos de nuestra mano dominante siempre, el que es zurdo tiene que usar la mano izquierda, pues vamos a remover 3 veces en el sentido de las agujas del reloj y lo vamos a dejar ahí a la intemperie. Al día siguiente pues vamos a verter el agua en el frasco y fíjate que es fácil, Juan Carlos, ya está este agua lista para su uso. Y luego pues si queremos hacer porque claro, la que yo he comentado podemos hacerla en grandes cantidades, podemos hacer 1 litro, 2 litros, que este agua no se va a estropear, Pero si queremos hacer un agua en un frasco pequeñito para un fin específico, pues vamos a coger un pequeño frasco de cristal y le vamos a poner agua, siempre que sea agua mineral o de manantial. Y vamos a introducir dentro un mineral, Juan Carlos. Por ejemplo, el cuarzo blanco sirve para multitud de usos, de peticiones.
Pero pues, si, por ejemplo, lo que queremos es hacer una petición para el amor, pues vamos a poner un cuarzo rosa. ¿Que queremos algo para la salud? Pues es perfecto el jade. Para protegernos, pues el oni, el ágata, el ojo de gato también. Para el trabajo, la turmalina negra, el cuarzo citrino, la perita son ideales. Y esto es importante, los minerales antes hay que purificarlos, o sea, hay que descargarlos y cargarlos para eliminar las malas vibraciones. Yo esto lo he explicado muchísimas veces, ¿vale? Y bueno, hay que tomar el frasco en nuestras manos, visualizar la energía que queremos canalizar, si es para el amor, es para la protección, la protección, la salud, el trabajo. Vamos a rezar una oración o una plegaria dirigida a nuestros guías o a nuestras divinidades para que nos ayuden en nuestro propósito. Y vamos a dejar reposar este agua por 24 horas en un lugar oscuro, ¿vale? Después la podemos pasar a un pulverizador, incluyendo el mineral. Y ya tenemos este agua bendita lista para el propósito específico que hemos elegido. Ahora, es importante usarla de día. No de noche. ¿Por? Porque es importante que al agua bendita la ilumine la luz del día, la luz del sol, una vez que ya está bendecida. ¿Se podría, por ejemplo, utilizar el agua bendita de un modo negativo? De un modo negativo, no, Juan Carlos. Al contrario, siempre se ha usado para limpiar. Sí, yo digo que siempre se ha usado de forma positiva, ¿no? Sí. Pero ¿se podría usar de forma negativa o es imposible? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Se pueden hacer pócimas para la magia negra, pero el agua bendita, su propio nombre lo indica, ¿no? Es bendita, ¿no?